Como todos los viernes tenemos nuestra picadita política, ahora electoral, porque claramente faltan unos días para las elecciones generales y hemos invitado en este viernes a Alejandra Arregues, que es del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Pero bueno, tenía que decirlo completo. Candidata a diputada nacional. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida a la picadita. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se están viviendo estos? Creo que quedan 13 días. Así es, 13. Ya queda muy poquito. Muy poquito, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el caso de Tucumán, a quienes militamos la campaña... 16 días, disculpa. 16 sí, días sí. queda. Bueno, pero quienes militamos la campaña muy a pulmón se nos viene haciendo bastante largo porque casi que se pegó después del fallo de la Corte la elección provincial con las PASO. Bueno, y automáticamente, mientras todavía estábamos procesando el resultado de las PASO, ya estábamos nuevamente en la campaña hacia las generales, en una agenda que para mí ha ido moviéndose mucho. Ha sido un año muy particular. Este tramo de las elecciones, incluso después de los resultados, lo que expresó la votación de Milei, esta reconfiguración de todo el esquema político, me parece que le ha dado una intensidad muy grande, que llegó, creo yo, digamos, a un punto más álgido aún después del debate presidencial del domingo pasado. Así que bueno, viviéndolo con mucha intensidad y con mucho entusiasmo, este desafío que nos tocó después de las PASO, donde había 27 listas, sí. Haber logrado pasar este piso proscriptivo y hoy ser una de las 5 voces que siguen en carrera hacia las generales, lo hemos tomado con muchísimo entusiasmo y bueno, con muchísima perseverancia sobre esta necesidad de aprovechar las elecciones para dar un mensaje político contundente para los trabajadores. ¿Cómo se vivió el tiempo de debate, que vos estuviste ahí? Sí. Porque no hay politólogo, no hay especialista que se le haya caído de la boca el nombre y el apellido de Miriam Bregman, y además el protagonismo que tuvo y la frescura con la que plantó sus posiciones y el rol que tuvo dentro del debate. No sé si vos también tuviste la misma... sentí lo mismo de lo que estos especialistas han apuntado durante toda esta semana cuando se hablaba de este tema. Sí, desde ya que además es impresionante el reconocimiento que venimos recogiendo en la campaña, cuando estamos yendo a las facultades, a los lugares de laburo, de estudio, y hay mucho reconocimiento y agradecimiento a que haya estado Miriam ahí y haya tomado la palabra por los laburantes. Digamos, yo creo que el rol destacado que ha jugado Miriam en el debate se explica por un lado por la gran trayectoria que ella misma tiene como militante de los derechos humanos, de los trabajadores, de las causas de los obreros y sobre todo también porque es la única persona en ese escenario que podía hablar de la realidad desde lo que vivimos durante, digamos, hablar de la educación, desde lo que vive una mamá que manda sus hijos a la escuela pública, hablar de la economía como lo estamos viviendo nosotros, ¿no? Que es realmente imposible llegar a fin de mes, la inflación, ya desde las PASO hasta ahora, no sé, nos hemos vuelto al día siguiente de las PASO un 20% más pobre, todo porque Massa así lo decidió y devaluó sin consulta a nadie, o sea, lo hizo a espalda de todo el mundo. Y después también porque hemos visto en todo este tiempo corridas cambiarias, el aumento del dólar paralelo, etcétera, que por ahí uno no comprende del todo los mecanismos, cómo operan, pero vos ya estás sabiendo que aumenta el dólar y en paralelo te aumenta el costo de vida, digamos, junto con toda una serie de tarifas, bueno, ahora está en discusión, acá en Tucumán particularmente lo del boleto, pero sí, que han hecho una economía insostenible para los trabajadores, y del otro lado vos tenés una campaña donde parece que los candidatos te hablan desde la estratosfera, ¿no? Es lo que decíamos hace un rato, muchos son comentaristas de una realidad o creadas por ellos, apoyadas por ellos, o hasta incluso... Bueno, creada, ocasionada, digo, ¿no? O ellos pensada. Son los responsables. Hay gente exactamente. Que es responsable. Bueno, eso es lo que ahí dijo Miriam, me parece con total claridad, y expresó esto que muchos pensamos, digamos. O sea, ahí vos tenías a los representantes del gobierno de Macri que nos hundió. O sea, podrán decir lo que quieran, lo que sea, pero la experiencia la vivimos, fue concreta, y el gobierno de Macri terminó con 4 millones más de pobres, digamos. Estaba al lado de Miriam Massa, que desde que es ministro hasta ahora hay 1,7 millones más de pobres en la Argentina, o sea, que ya no es solamente los sectores que están desempleados, sino los propios laburantes ocupados, que ya están por debajo de la línea de pobreza, sin ir muy lejos acá en Tucumán, donde Massa lanzó su campaña, más de la mitad de los trabajadores cobran menos del mínimo legal. Sí.
Bueno, y ni hablar Milei, ¿no? Que me parece que con esta frase ocurrente de Miriam de compararlo con un gatito mimoso, puso un dedo sobre la llaga en un perfil donde Milei habla mucho, despotrica contra los políticos, pero los que están detrás de este esquema de empobrecimiento, de precarización, de inflación, de devaluación, etcétera, los que realmente se benefician con esto son los jefes de Milei, son las personas para las que Milei trabaja, digamos. Entonces un gatito mimoso de los poderosos, que acá incluso en Tucumán lo podemos ver, vino Villarroel a la provincia y se juntó con la cúpula de empresarios que son lo más concentrado de la economía industrial provincial, que ya reciben subsidios, que ya tienen todo tipo de beneficios de extensión impositiva y todo, que ya ganan fortunas, porque ganan fortunas. De hecho, la industria azucarera, Rocha Ferro no es ningún pobre, digamos, el kilo de azúcar está en 1.000 pesos, aumentó en un 1000% el precio del azúcar, no así los salarios de los trabajadores azucareros, y se sientan con esas personas a preguntarle qué más quieren, qué más necesitan, cómo más pueden, qué más medidas pueden tomar ellos para que sigan ganando los mismos de siempre, y le dan la espalda a reclamos muy sentidos como bueno, ya el salario, pero también las partidas presupuestarias para educación, para salud, etcétera, que Milei ya lleva al extremo hablando o planteando directamente la privatización, digamos. Yo creo que también en ese sentido la voz de Miriam y del Frente de Izquierda en general se ha mostrado como algo trascendental en esta campaña, donde toda la agenda política estaba corrida a derecha y era más necesario que nunca y sigue siendo más necesario que nunca darle fuerza a los únicos que estamos diciendo que hay que terminar con este esquema donde se enriquecen y la pasan bien un puñado y el país, como dijo el INDEC la semana pasada, está cada vez más hundido en la pobreza. Ahora, Alejandra, hay un enojo de la gente con la política. Sí. Y está hoy queriendo llevar su voto a alguien que despotrica contra la política. De ultraderecha. De ultraderecha, sí. Pero ¿por qué la gente hoy no elige a la izquierda, por ejemplo, que también viene despotricando contra la política y se alinea más con lo otro, con el otro discurso? ¿Qué análisis hacen ustedes de eso? Porque ustedes no son gobierno, no han sido gobierno, tienen muy pocos diputados o legisladores, al igual, digamos, que Milei. Pero de pronto la gente el discurso de ustedes no las termina de convencer. No sé si es eso o qué. Para mí no es tanto que el discurso nuestro no termine de convencer, sino que el discurso de La Libertad Avanza ha sido amplificado, multiplicado y replicado en decenas y cientos de horas de televisión, en los grandes medios de comunicación, en todos lados, bancado al principio por el propio peronismo, en pos de quitarle votos a Cambiemos, a Juntos por el Cambio. Fíjate que en el escenario del debate, que fueron las únicas 2 horas y media en toda la campaña, donde los 5 candidatos estuvieron en exacta igualdad de condiciones, pasa esto que vos decís, ¿no? Sale todos los analistas políticos, la prensa, etcétera, decir que Miriam ganó, que Miriam, bueno, imagínate si esas 2 horas y media se hubiesen replicado en toda la campaña, es decir, si hubiese habido la misma igualdad de condiciones a lo largo de toda la campaña. Yo creo que sería completamente diferente la llegada y las perspectivas de la izquierda, digamos. Junto con eso, vos tenés que han corrido hacia la derecha toda la campaña electoral. O sea, que Milei no sale de un zapallo ni tampoco emerge solamente de la bronca a secas, digamos, sino de que al régimen, digamos, al peronismo mismo, a Massa mismo, le servía mucho abrir una discusión con Milei por la dolarización, por ejemplo. Entonces, que sea o la dolarización de Milei o el ajuste mío, que un poco menos. Bueno, ¿y por qué no con la izquierda? Que estamos planteando que no hay ni que ajustar ni que dolarizar, sino que hay que cortar con el Fondo Monetario Internacional y agarrar todos los recursos de este país, ponerlo en función de las necesidades sociales de este país. Está bien, pero ¿cuándo se paga? Bueno, no sé, creo que ya hemos hablado en algún momento de esto. Digo, la deuda está, la deuda se la tomó. La deuda se la tomó, sí. Hay obligaciones que cumplir. Digo, ¿cómo se hace para tampoco seguir aumentando esa deuda cuando no se pague? Y lo que pasa es que la deuda, así como se la tomó, se la fugó, digamos. Eso es lo primero que hay que hacer. O sea, una deuda está bien, eso no lo vamos a discutir, digamos.
No, yo te digo porque incluso el peronismo, cuando era opositor al macrismo, esto lo decía que la deuda era ilegal, hay fallos, hay montones de herramientas legales para desconocer soberanamente la deuda, porque una deuda que se tomó de manera ilegal. Y el FMI sabía que estaba Macri adquiriendo una deuda en condiciones ilegales, y aún así todo se la dio, y fue explícito, o sea, fue, bueno, le ponemos esta plata para bancar la fuga de capitales, digamos. Entonces no es que esa deuda redundó en que, no sé, haya habido escuela, haya habido más hospitales, más, no sé, más personal para atender en los CAPS, etcétera, sino que así como se la tomaron, se la fugaron. Entonces, el problema es que esto de que vos estás mencionando, de que la deuda existe y es un destino y hay que pagarla sí o sí, es una de las principales peleas que estamos dando desde la izquierda, porque lo que conlleva eso es buscar naturalizar el ajuste. Y buscar naturalizar el ajuste es naturalizar que hoy 6 de cada 10 niños sean pobres en el país, mientras se están volcando una cantidad enorme de recursos al pago de la deuda. Implica naturalizar el extractivismo, es decir, la destrucción irreversible, digamos, de nuestro medio ambiente, de la cordillera, que más allá lo dijo, pararle una torta, del petróleo, bueno, o sea, implica naturalizar cosas que yo creo que ha llegado la hora de decir que no, que basta. O sea, que nosotros no podemos estar siempre eligiendo entre, bueno, el que deja 6 de cada 10 niños bajo la pobreza, o el que capaz que pone 8 de cada 10, o el que pone 9 de cada 10, o la juventud no tiene por qué estar eligiendo si está precarizada en un call center, en una aplicación, abandonando los estudios, o en vez de hacer la universidad hace un terciario. Digo, hay cosas que son, para mí, se hace un gran esfuerzo por parte del peronismo, sobre todo en naturalizar, y que bueno, en que nosotros estamos, me parece, junto a los sectores que luchan para decir que no, digamos. Ha pasado algo que Yedlin me parece que lo amplificó, se escuchó en un debate que pocos habían visto, pocos habían escuchado, pero bueno, Yedlin decidió darle Pocos estaban invitados también, porque no me invitaron. ¿No te invitaron? No. Bueno, no me sorprende, ¿no? Lo organizaba la Fundación Federalismo y Libertad, y evidentemente no quieren escuchar una voz disidente, sino que ponen ahí a discutir a quienes vayan a gestionar los grandes negocios de los empresarios, digamos. Lucci creo que es uno de los directivos. Exactamente, y al mismo tiempo son parte de los que El imputado Lucci, disculpen, me había olvidado esa parte. Bueno, junto con, o sea, por eso te digo, ahí vos tenés ya, o sea, cuando los empresarios organizan un debate, ¿a quién llaman? A los que en el debate presidencial y en su agenda y en su plataforma política y en su acción día a día en el Congreso, en senador, etcétera, defienden sus intereses, defienden su negocio, defienden sus privilegios, digamos. Entonces, desde ya que nosotros no estábamos ni contemplados en la invitación, de todas formas sí lo he visto. ¿Hubieran ido? Sí, lo he visto. Sí, en un debate de candidato, por supuesto, hubiésemos participado. Por más de que lo hayan invitado desde ese sector, digamos. Si lo hubiesen invitado, digo, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Así como fue Miriam a debatir con los candidatos del ajuste y de la privatización y de la mano dura como Bullrich, digamos. O sea, nosotros las discusiones las damos en todos lados, digamos. Aún en desigualdad de condiciones y todo, como yo te decía, me parece que hemos jugado un rol importante en tener la única voz que, bueno, Miriam en el fórum, yo estaba, le apagaron el micrófono, pero la primera vez que le contestó a Milei que eran 30.000, y después aprovechó la siguiente oportunidad. No le apagaron el micrófono, era... Claro, o sea, se había completado el tiempo. Se había completado el tiempo. Y no lo llegó a decir con Está el bien. micrófono prendido, exacto, a eso me refería. Gracias por corregirme. No Sí, te está corrijo, bien. sino para que la gente entienda que no es que fue contra Miriam, exacto. Sí. Es verdad, porque estaba mal formulado. Bueno, digo, pero fue la única Miriam la que dijo ahí claramente son 30.000 y que nosotros jamás naturalizamos a la derecha. Yo misma acá en Tucumán, como referente del Frente de Izquierda, he enfrentado el discurso negacionista de Bussi desde el minuto 1. Digamos, bueno, esas discusiones no quieren que estén en agenda, digamos, los empresarios no quieren que estén en agenda, por eso cuando el Grupo Lucci organiza un debate, no pone a la izquierda a que lleve esa voz, porque somos lo único que no solamente vamos a enfrentar el discurso negacionista, sino que estamos diciendo de que hay que terminar con la precarización laboral, que estamos en el siglo XXI, entonces que los empresarios no pueden seguir pretendiendo que los trabajadores mantengan condiciones medievales de explotación, de trabajo temporal, de depender de si llueve o no llueve, para saber si comen o no comen, o sea, si trabajan o no trabajan, que las mujeres en el siglo XXI ya no estamos más dispuestas a quedarnos calladas y a esperar por nuestros derechos. Bueno, todas
esa agenda, que si no la llevaba Miriam en el debate presidencial no hubiese existido, desde ya que es lo que no quieren escuchar los empresarios, por eso en el debate que vos estás citando no estuvimos invitados. Bueno, en ese debate del que poco sí sabíamos, vamos a escuchar lo que decía el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza y por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi. Mujeres y comunidad LGBT, la posición de cada uno sobre... Bueno, son personas, como dije al principio, son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos, claramente. El que decide ser travesti, que se levante solo. Silencio. Pero no se le puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario. Lo que no queremos es que lo banquemos entre todos, porque el que decidió su camino sexual es responsable de sus elecciones. No tenemos por qué hacer cargo de eso a toda la comunidad. Pablo. Bueno, ahí me parece que claramente no coincido con lo que dice el Ricardo, voy a decir eso, pero sí se escucha mucho y en algunos momentos se ha planteado cuando en el Consejo Deliberante salió una ordenanza para que los concejales, creo que ninguno cumplió, tenga un cupo trans dentro de su equipo de trabajo o en el municipio, pero creo que era para el municipio de San Miguel de Tucumán en general, creo que 1 o 2 concejales lo hicieron y en la municipalidad propiamente dicha también. Digo, muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué el cupo trans, por ejemplo, laboral trans? ¿Cómo tienen, que creo que es lo que intentó decir, pero... O no sé si lo intentó decir, no voy a interpretar nada, pero digo, lo que Bussi sostenía era por qué tienen que tener ese trabajo o tienen que tener un cupo para ir a trabajar. No sé cuál es tu opinión al respecto. Mira, primeramente, lo que opino, o sea, ahí Bussi yo creo que de alguna manera responde a esta pregunta que Miriam le hizo a Milei en el debate, si los candidatos de La Libertad Avanza niegan el patriarcado por machismo o por ignorancia. Bueno, Bussi ahí expresa que la respuesta es una combinación de ambas, ¿no? O sea, la analogía es por machismo y por ignorancia, digamos, porque es... O sea, que Bussi es machista e ignorante. Y escúchame una cosa, hacer una analogía entre una elección de una identidad sexual, que es una construcción social, y una discapacidad, que es subproducto de condiciones socioambientales o de algún accidente, o sea, pero que están relacionadas a la salud, son 2 cosas que ya de entrada no tienen nada que ver, digamos. Entonces, de ahí en adelante, guíate, junto con el desprecio enorme, digamos, con el que se refiere, en el caso de la comunidad LGTBIQ, a un sector que está claramente en condiciones de desigualdad, digamos, frente al resto de la sociedad, porque justamente por discursos como esos, que él reproduce, repite todo el tiempo, están atravesados por condiciones de discriminación que llegan claramente al ámbito laboral, digamos. Entonces, lo que muchas veces termina siendo la única salida laboral, la prostitución. Exacto, incluso... En la mayoría de los casos. Por eso te digo, o sea, el cupo trans, así como muchos otros derechos por los que se pelea desde el colectivo de mujeres y diversidades, tienen sobrado fundamento, digamos, empezando incluso porque la comunidad trans particularmente tiene una esperanza de vida de 35 o 40 años, digamos, estamos en el siglo XXI, entonces tiene que ver con lo que vos decías, la prostitución o montones de condiciones, digamos, de falta de acceso a la salud y bueno, o sea, yo digo, esa discusión con Bussi es una cosa que, no sé, debiera ser obvia, digamos, ¿entendés? Temen por, los posibles resultados de las generales, un cierto retroceso en estas en estos temas ya discutidos, ya ganados, ya luchados. Lo que pasa es que ya están discutidos, ya están luchados, digamos, pero las mujeres sabemos muy bien, y las diversidades, que cada derecho que nosotras hemos conquistado con nuestra lucha en la calle, movilización, insistir, nos decían no, es imposible, vas a tener a todo el mundo en contra, no sé qué, y cada vez que nos decían esperen, no puede ser, ustedes no van a poder, insistíamos, fuimos miles y pudimos. Bueno, y así como conquistamos los derechos, sabemos que de la misma manera se defienden, porque, o sea, hoy si querés están... cuestionamiento el cupo trans que se ha conquistado, está en cuestionamiento el propio acceso al aborto en los hospitales. Si vos tenés la salud pública recortada,
y un presupuesto que se va achicando cada vez más, bueno, entonces lo que dicen las profesionales, dicen, mirá, no es que hay un problema para obtener un turno, sino que no tenemos los elementos necesarios para poder llevar adelante un procedimiento, o en la ESI misma. Tucumán tuvo más de 16 años de demora en aprobar la ESI, la educación sexual integral, y hoy son 11 los profesionales que capacitan a cuántos decenas de miles de docentes para que puedan implementar la ESI en las escuelas. O sea, los derechos, así como los conquistamos, movilizados los vamos a tener que seguir defendiendo. Por eso estuvimos en las calles el 28 de septiembre, en una movilización enorme en todo el país, digamos, para volver a poner esto sobre la mesa, ¿no? De que así sea Milei, así sea Massa, así sea Bullrich, nuestros derechos los vamos a tener que defender así y vamos incluso a tener que instalar una agenda así. En la campaña, no sé si lo has notado, pero toda la agenda de las mujeres quedó completamente desdibujada. Ya de repente, sí. Bueno, ahora no está género, no está género, no le preguntan a ningún candidato qué opina de Ni Una Menos, qué política pública puede llegar a tener frente a los femicidios, al machismo. No se pregunta. De repente la borraron, la sacaron. Esto que yo te decía de que fueron corriendo toda la campaña hacia derecha y después se sorprende de que Milei avance. Claro. ¿Viste? Bueno, si vos corres toda la agenda derecha, esta es una de las consecuencias que tiene. Pero bueno. Hay en esa agenda, poco hasta incluso federal, también ha faltado el tema del transporte. Digo, sí. ¿Qué posición tomaría la izquierda en esta situación que pone en riesgo el traslado de cientos de miles de personas, no solo en Tucumán, sino en gran parte de la República Argentina? Y sí, bueno, mira, si empezamos por Tucumán, o sea, yo creo que ya es un tema harto hablado, es una bronca harta masticada por los que nos manejamos en el colectivo, y en esta semana se ha puesto muy en evidencia el fracaso, digamos, del modelo de privatización de todo lo privatizable, como plantea Milei, y también este esquema de subsidios permanentes a los empresarios, digamos. Ahora, pronto va a asumir Roxana Chala, la intendencia de San Miguel. ¿Qué va a hacer? Los empresarios ya salieron a decir que ellos quieren un boleto a 504 pesos, o sea, una locura, digamos, ellos lo hacen sin presentar, por supuesto, nunca jamás en la vida una rendición de cuenta, de qué es lo que ellos les ingresa, qué es lo que tienen por subsidio, cuáles son efectivamente los costos, etc. Eso ellos no les rinden cuenta a nadie se las exige y no las muestran, ¿no? No son públicas y los usuarios que pagamos el boleto y el subsidio, porque el subsidio sale de los impuestos que la mayoría de la población aporta al Estado, bueno, o sea, que por doble vía alimentamos sus ganancias, no podemos saber nunca en qué se gastan la plata. Pero ellos dicen ahora 504 pesos. Y cada vez... Ya ha restado lo que ingresa de nación y provincia, ¿no? Claro, y ellos dicen, o sea, te dicen 504, ponele que lo van a llevar de 120 a 180. Y lo van a hacer, o sea, por unanimidad. Y ahí no hay grieta, ahí no hay nadie que diga algo contra la casta, ni la casta empresarial, ni la casta política, ni nada. El bloque busista dentro del Consejo lo vota. Y por unanimidad los empresarios, cada vez que a ellos se les da la gana, tienen un nuevo aumento, ¿no? Pero vos estás diciendo que hay una connivencia. Y por supuesto que sí. ¿Pero con qué fin? Porque acá se están perjudicando los vecinos que representan los concejales. Que hay algo de por medio. Lo que pasa es que los concejales representan a la ETAT. No representan, o sea, en lo que efectivamente están haciendo, representan a la ETAT. Están representando a Berreta y a un grupo que aparte son un puñado, José, ¿no? Son, no sé, 5 o 6 empresarios con toda la furia, los que concentran más de la mitad de las líneas de colectivo que circulan entre las urbanas y las interurbanas, que se reparten una torta de subsidios, que además cada vez que ellos piden le aumentan o le adelantan, como hizo hace poquito también Jaldo, y cuando piden aumento, se aumenta el boleto, lo terminamos pagando nosotros, pero ellos nadie les pide que rindan cuenta, nadie les pide nada, digamos, ni siquiera que brinden un servicio decente. Ni siquiera eso se les exige, ¿no? Porque además los que usamos el colectivo, bien sabemos que, o sea, vos a las 11 de la noche no te has desocupado, seguís laburando, te demora un poco y ya te quedaste sin colectivo, digamos. O sea, eso en el caso que... digo, bueno, o sea, hay para mí en el caso de los empresarios, un botón de muestra muy profundo, esto que voy a decir, no lo ponen en la agenda, porque es una crisis para todos, sería destapar una olla, donde ahí ninguno puede rendir explicaciones, ni hacer mucha campaña, ni hacer mucho nada, porque es un desastre en todos lados, para que se beneficie un puñado de empresarios. Lo mismo hacen con Gasnor, lo mismo hacen con EDET. Ahora Cisneros dice, chau EDET, y que venga otra concesionaria. Bueno, nosotros decimos, o sea, ¿por qué? Si es evidente de que en un servicio público, como vos decías, el traslado de miles de personas a su lugar de trabajo, a la escuela,
a su lugar de estudio, no tiene por qué ser un negocio para un puñadito. Es una estafa, más que un negocio, es una estafa. Que vos llegues a tu casa, prendas la luz, que vos puedas calefaccionarte en invierno, o sea, que tengas gas, no tiene por qué ser un negocio que brinde ganancia millonaria para un puñado. ¿Y qué debería pasar? Y nosotros decimos, si es un derecho, la forma de garantizarlo es estatizándolo, pero no como se conocía o como funcionaban antes las estatizaciones, con una cúpula de burócratas del Estado también enriqueciéndose y corrompiéndose, sino bajo el control de los trabajadores y los usuarios. Mira, nosotros tenemos compañeros que viven en los barrios estos que se han armado en los últimos años, por el Manantial Sur, etcétera. Y dicen, mira, nosotros con los choferes podríamos diseñar una nueva forma de circulación y de línea de las líneas de los colectivos, porque la ciudad ha crecido muchísimo, es evidente, y no se ha rediseñado el sistema de transporte para que sea más eficaz, evidentemente. Incluso en una provincia como Tucumán, que está alta, que tiene una densidad poblacional muy alta, entonces vos tenés mucha gente concentrada en una superficie muy, muy chica, entonces hasta el transporte tiene que ser más barato, y es uno de los más caros del país, pero bueno, al margen de eso, o sea, ¿por qué no está organizado de manera racional el transporte? Porque rige la ganancia de los empresarios. Hoy serán Berreta, Letat y 5 más, y ponele que los cambien. Pero ¿por qué tiene que haber ganancia empresarial si los trabajadores, la gente que está en los barrios, que conoce cuáles son los horarios pico, las necesidades que hay, el tipo de frecuencia que se necesita, los choferes, que no pueden tener garantizado el derecho laboral elemental de cobrar su sueldo en tiempo y forma, algo básico, con el que no se puede jugar, porque de eso depende alimentar a la familia? Bueno, los empresarios juegan con eso todos los meses. Yo creo que los choferes, los usuarios, los trabajadores del transporte, estamos verdaderamente interesados en que el servicio funcione, sea eficaz y sea barato, y lo podríamos gestionar con la asistencia y con la ayuda de técnicos de las universidades, de la Facultad de Arquitectura. O sea, hay muchos proyectos y muchas ideas, pero sí tienen que partir de esto, ¿no? De que haya una voz, que hoy no existe, que diga que hay que terminar con esta estafa. Terminarla. Alejandra Arregues, candidata a diputada, ¿por qué los tucumanos deberían optar por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Unidad el 22 de octubre? Yo creo que porque hay que empezar a votar por la vía de las convicciones, que así como se mostró en el debate, la necesidad de que haya una voz fuerte, que se plante frente a los poderosos, que de verdad se plante, no que grite contra la casta, pero después sea un perrito faldero de los poderosos, como el caso de Milei, porque hace falta que los trabajadores y las trabajadoras nos preparemos porque se vienen tiempos difíciles. Después de las elecciones de octubre, quien sea que gane las elecciones, ya sea Bullrich, Massa o Milei, ya lo dijeron en el debate y lo vienen diciendo en toda la campaña, van a profundizar el ajuste que ya hoy está en curso. Entonces, para los trabajadores y las trabajadoras se va a volver cada vez más necesario organizarnos desde abajo, para las mujeres también, defender nuestras conquistas, nuestras peleas, para que haya un pronunciamiento político de todos aquellos que de verdad comparten esta perspectiva, ¿no? Y que no tienen acuerdo con votar a porque es menos malo que el otro, o bueno, o lo voto a Massa porque el otro es un monstruo, y si no sale la Bullrich, y todos esos cálculos y esas especulaciones con las cuales históricamente, desde el Frente de Todos, Frente para la Victoria, Unión por la Patria, etcétera, le intentan hablar a la población. Ahora le dicen la democracia está en peligro, y van buscando por la vía del miedo y de asustar la forma de que los trabajadores y la juventud y las mujeres voten algo con lo que no coinciden. Entonces hay que votar a la izquierda porque hay que empezar a votar por la vía de las convicciones. Hay que darle un mensaje político, hay que darle un voto a los que venimos peleando, a los que acompañamos la lucha para defender el medio ambiente, contra el extractivismo, que hemos acompañado la pelea de los trabajadores de Jujuy, que estamos en la primera fila, porque somos nosotros mismos laburantes, cuando salen los docentes, cuando salen los trabajadores de la salud a defender los hospitales y la salud pública. Bueno, para poder fortalecer todas esas luchas hace falta que se le dé un buen mensaje político, que haya un pronunciamiento de cientos de miles en todo el país apoyando a la candidatura de Miriam, y desde ya también apostando a ampliar las bancas del Frente de Izquierda en el Congreso, que son la garantía que no nos vamos a dar vuelta, digamos. O sea, que así como enfrentamos el ajuste de Macri, de Cristina, de Alberto Fernández y de Massa, enfrentaremos el ajuste de quien sea que entre ahora como presidente. Muchas gracias por haber venido a La Picadita, Ale. Gracias a vos. Alejandra Arregues, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Unidad. Nosotros